CNC. Teluro Producciones presenta. Hay una tutela que se ha fallado a través del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá, generándole al río Bugalagrande como sujeto de derechos. Vamos a hablar de todo este tema porque para eso tenemos unos invitados muy especiales. ¿Qué es eso? ¿A qué invita esa tutela y qué es lo que realmente se busca con esta tutela hacia el río de Bugalagrande? Tenemos como invitados al doctor Jorge Enrique González Rojas, abogado. Él es presidente de la Fundación Los Azares, accionante de esta tutela que estamos hablando. Doctor Jorge Enrique, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches a los televidentes. Mil gracias, Diego Fernando, por la gentileza de la invitación. Tenemos hoy al doctor Ángelo Alberto Zapata Gallego. Él es juez del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá, el juez que falló de esta tutela y con quien vamos a hablar también en este tema eminentemente jurídico. Él es docente universitario, es un hombre que llegó por concurso, además un hombre con un alto mérito desde el punto de vista en la rama y que hoy la verdad nos da mucha alegría y nos da distinción en este programa tenerlo. Doctor Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Diego, y todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña el ingeniero civil Hernando Jaramillo Arenas. Él es gerente y representante legal de ASORRIBU. ¿Asociación de qué? De usuarios del distrito de riego a gran escala del río Bugalagrande. Muy bien, un hombre que ha estado y esta asociación que ha estado muy metida con el río Bugalagrande, porque estos recursos naturales tenemos que protegerlos y defenderlos, porque aquí está la vida. Y esto es parte de este fallo de tutela, parte que se logra en tema de que este es un recurso fundamental para los seres humanos. La gran pregunta, iniciando con todo esto, doctor Jorge Enrique González, usted que es el accionante, usted del municipio de Andalucía, usted que ha crecido viendo el río Bugalagrande que atraviesa esos dos lindos municipios, pues realmente, ¿qué lo llevó a presentar esta acción de tutela? ¿Qué es toda esa debacle realmente que ha venido sufriendo y el deterioro permanente de este río tutelar, tanto de Andalucía como Bugalagrande? La acción de tutela la presenté el 15 de octubre del 2019, pero la gran verdad es que para llegar hasta allá hubo un camino recorrido muy duro, hubo necesidad de miles de derechos de petición, hubo necesidad de un cabildo abierto, hubo necesidad de exigirle a la CDC derogara unas resoluciones donde ya permitían cosas, exabruptos, donde autorizaban la construcción de un embalse, el embalse Quebrada del Buey de 58 millones de metros cúbicos, donde en ninguno de los documentos del proceso licitatorio mencionaban al río Bugalagrande. Entonces, cosas paradójicas y de no creer. Si yo tuviera la capacidad narrativa de García Márquez o del Gustavo Álvarez García, yo creo que con la experiencia que yo he adquirido desde el 2002 al día de hoy, podría hacer un libro bien extraordinario sobre lo que ocurre en un entorno como Bugalagrande de Andalucía. En la demanda de acción de tutela, yo utilicé una palabra que ahora la vuelvo a utilizar: marasmo institucional. El marasmo institucional es donde el municipio de Andalucía y Bugalagrande, o el personero, o la gobernación, o el Ministerio del Medio Ambiente, o el Ministerio de Minas le dice: eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a la otra persona. E incluso, si uno mira las contestaciones que se hicieron ante el señor juez, doctor Ángel, todas las entidades, comenzando por la CBC, que es la máxima autoridad ambiental, dice: a mí no me corresponde vigilar la preservación, el mantenimiento, el desarrollo sostenible. Entonces, por eso hemos llegado allá. Yo llego a una acción de tutela no por un capricho, no por buscar una figuración personal o profesional, sino porque es el último recurso que me queda para defender un río. Ya ahora, cuando se ha dado esa situación, pues tenemos que seguir implementando y ejecutando esa acción de tutela que en buena hora llega. Yo la hice para defender el agua, la hice también para defender el trabajo, para defender la salud y para defender la generación futura. Y en este caso gana entonces esa defensa suya, gana el buen juicio, gana lo que realmente debería ser, es decir, en derecho. Ganamos en derecho y ganamos en ética. ¿Por qué en ética y en derecho y en razón? Porque también, no lo he mencionado, existen 5 estudios pagados por universidades públicas y con la intervención de la CBC
donde se está diciendo desde el año 99, se está diciendo hay que hacer esto para la protección del río Bucagrande. Comencemos por algo que se llama Memorándum Minercol. Cuando se cae el puente de la carrera quinta en Bucagrande, yo estaba ese domingo allí, yo vi la caída de ese puente. El Consejo Bucagrande solicita al Ministerio de Minas una visita, vienen unos geólogos, viene una comisión y hacen un documento que yo conseguí, se llama Memorándum Minercol, y ellos dicen, el puente se cayó por esto. Hay que hacer esto y esto. Y está recién construida la bocatomas para surtir de agua a Bucagrande y Andalucía. Si no se cuida va a pasar esto. Y como en Nostradamus, todo ocurrió. Hay un documento que se llama Incorporación del componente minero en la cuenca del río Bucagrande. Es un documento voluminoso donde se dice qué hay que hacer en toda la cuenca. No se ha tenido en cuenta. Hay otros 3 documentos hechos por la Universidad del Valle y tampoco se han tenido en cuenta. Entonces, mi experiencia empírica de mis querencias hacia el río Bucagrande están sustentadas en unos hechos, pero están sustentadas en lo científico. Están sustentadas por unos estudios que ha pagado el Fondo Nacional de Regalías, donde la CBC incluso fue la supervisora de uno de esos estudios. Yo recuerdo una vez que yo pedía, a través de un derecho de petición, al director de la CBC de Tuluá, que por qué no implementaban ese estudio. Y entonces me lo contestaron, es que ese estudio no es vinculante para la CBC y por eso nosotros no lo podemos ejecutar. Pero yo le digo, señores, pero es que ustedes fueron los interventores del estudio, y si ustedes miran en el estudio, en cada una de las páginas está el logo del Fondo Nacional de Regalías y de la CBC. Entonces, por eso yo utilicé una palabra que en un comienzo alguien de mi casa me dijo que era una palabra muy fuerte. Yo dije, el marasmo institucional de las entidades que demandé. Yo demandé 9 entidades. Al municipio de Andalucía, al municipio de Bucagrande, la CBC, a la Agencia Nacional Minera, al Ministerio de Minas, a la Gobernación del Valle, a Acuavalle, porque no me toca. Entonces, esto es un marasmo, esto es una atonía, eso no me toca a mí. Entonces, yo creo que esa situación fue la que más me llevó a dedicarme a hacer el estudio y preparar una serie de experiencias. Perfecto. Y sí, estuve leyendo realmente la sentencia del juzgado primero civil que tiene el doctor Ángelo como juez, el doctor Ángelo Alberto Zapata, y veía ahí cómo todo el mundo se tiraba la pelota. Pero quiero saludar al doctor Ángelo y decirle que esta sentencia este fallo se dio en el mes de enero, ¿no? Y conocemos ahora después en el mes de mayo ya la confirmación, es decir, de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, después de una serie de cosas que le vamos a preguntar y que se han dado, yo le diría esto, doctor, que se ganaron un trámite procesal yéndose hasta el recurso de casación, o sea que esto fue una cosa bien sudada. Y antes de darle la palabra, una cosita, el doctor Ángelo ha ganado ser juez primero civil del circuito municipal de Tuluá por méritos, es decir, por todas las convocatorias que hay a través de la rama. Él ganó juiciosamente, concursó y hoy es juez, es decir, que él no tiene ninguna circunstancia diferente a trabajar como debe ser realmente y a como hacen los jueces a fallar en derecho. Entonces, haciendo esa salvedad, diciendo que lo que usted se planteó y lo que falló desde el mes de enero, pues me imagino eso ha tenido una serie de cosas que luego nos contará para que realmente se confirmara luego a través de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Lo que se declaró en esta sentencia es al río como tal sujeto de derechos, protegiendo los derechos de las futuras generaciones. Si nosotros como seres humanos, como personas, somos desconsiderados con el río, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen después de nosotros, a nuestros hijos? Entonces, la procedencia de la acción de tutela fue porque había una explotación indiscriminada del río. La extracción de material de arrastre del río genera que el agua no tenga un control, que el agua baje desbocada, porque no tiene piedras que generen un refuerzo de freno del agua. Entonces, todas estas situaciones, el juzgado encontró que
no se justificaba mandar al accionante a una acción popular que tiene un trámite más largo, sino que se tomó una medida urgente para evitar de pronto, para tomar medidas y evitar a futuro como una catástrofe o de pronto efectos negativos hacia la población, proteger la comunidad y también obligando a las alcaldías a que tomen medidas en beneficio de las personas, los ribereños del río, para que lleven a cabo agricultura, que fomento siembra de árboles, porque los árboles en el río son la fuente hídrica, las que generan que este río tenga un constante afluente de agua. Esa extracción de material de río, según el Instituto Nacional de Ciencias Exactas, esa extracción es de material no renovable. Ese material que se extrae del río, eso no se renueva, eso es en el nacimiento de estas piedras nacen de periodos geológicos, claro. Son periodos que no... No es como la hierba que la cortan y vuelve y nace y retoña, esto es otra cosa diferente. Exactamente, o sea, el tiempo de nacimiento de una piedra no está calculado en vida humana, sino que son periodos geológicos. O sea, la restauración de los recursos naturales es una restauración que puede tomar cientos, miles de años. Entonces, por eso se encuentra que esa explotación indiscriminada afecta el río de parte de PISA, de parte de la CBC. Por eso se les hace ordenamientos para que pueden explotar el río, pero que lo tienen que explotar con un desarrollo sostenible, respetando, siendo considerados con el río, con el lecho, con las especies naturales que se encuentran en el río, y protegiendo también el derecho de las personas al agua, de las personas de Andalucía, de Bugalagrande, de los demás municipios aledaños. Doctor Ángelo, leía en la sentencia y en todos esos antecedentes allí un poco cómo de pronto las personerías sacaban un poco el cuerpo en ese sentido a través de esta acción de tutela y de todo lo que se había ya impetrado en tema del río de Bugalagrande. Y decían por qué no cabía una acción de tutela, es decir, como que siempre se plantean es que la acción de tutela cabe a derechos fundamentales directamente de las personas y no, por ejemplo, en este caso a un río. Entonces, ¿por qué no cabía y por qué se botaban la pelota? ¿Cuál era la intención de mente de las personas? ¿Por desconocimiento o porque realmente no estaban conectadas con esto que...? Digamos que el argumento para decir que no procedía la tutela es que se trata de un derecho colectivo, o sea, no se consideraba el derecho del río individualizado, pero ahora el río, estos fallos no son cosa, han habido fallos internacionales. En Brasil se han declarado los ríos sujetos de derechos. La Corte Constitucional declaró sujetos de derechos el río Cauca a raíz de lo de Hidroituango. El Tribunal de Medellín también declaró inicialmente, luego fue la Corte Constitucional. También se ha declarado en Cali por el Tribunal de Cali el río Pance como sujetos de derechos. Entonces, digamos que se deja de mirar que se trate de un asunto colectivo y mandarlo a otro tipo de acción, sino resolverlo de una vez por tratarse de derechos fundamentales del río en sí mismo. El río en sí mismo como fuente de vida de la comunidad y de fuente de agua de todas las poblaciones por las que el río atraviesa, y además el río Bugalagrande es uno de los ríos más importantes del norte del valle, entonces por eso se tomó la decisión de declararlo sujeto de derechos. Sí, una vez usted falla esta tutela, pues esto viene una serie de procesos. Ahí no sé si cabría, si hay una impugnación, o sea, ¿cuáles son los procesos? Porque leo más adelante, dice, quienes presentaron el recurso extraordinario CBC, coadyuvada por el Ministerio de Minas y Energía y Proyectos de Infraestructura SAS, ante el Juzgado Primero Civil de Circuito. Es decir, ellos se oponen y luego llevan esto a estas instancias a las grandes cortes. ¿Cuál es como todo ese trámite? Porque su fallo se da en enero, luego creo que en marzo hay una nueva acción de tutela para como contrarrestar esta tutela que se da, y esto toma un viraje diferente hasta luego llegar en su última instancia a la casación, a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Lo que pasa es que el fallo de tutela que se dictó es un fallo que toca muchos intereses económicos de grandes grupos empresariales que tienen concesiones en las carreteras de Buga, Tuluá, La Paila.
Entonces, todo este asfalto con el que se construye la carretera, ¿de dónde sale? Todo este asfalto sale de una planta de trituración de piedras y de material de río que hay en Bugalagrande, y entonces al tocarle esos intereses económicos a estas empresas, digamos que ven en peligro la fuente de donde sacan el material de arrastre. Claro. Entonces, Por eso lo que se les ordena es que ustedes pueden explotar el río, pero explótelo limitadamente, y ese control de ese límite está a cargo de la CBC. Entonces a la CBC lo que se le ordenó es que verifique que la explotación sea dentro de los límites, que no sea una explotación desmedida, que sea una explotación responsable, que se garantice los derechos de las futuras generaciones. Nosotros también como ciudadanos tenemos que tener consideración hacia los ríos, porque son las fuentes hídricas, y aparte de eso, lo que se arroje al río, a su vez va a dar al mar, y eso genera más contaminación ambiental. Entonces, digamos que el propósito del fallo es generar conciencia social y conciencia también en las entidades públicas para cuidar los recursos naturales. Claro, ya le voy a seguir preguntando algunas cosas a usted, doctor Ángelo, muchas gracias por darnos esta claridad. Nos acompaña también el ingeniero civil Hernando Jaramillo Arenas, él ya es gerente y representante legal de Asorribu. Ingeniero, frente a todo esto, ¿qué podemos pensar nosotros, por ejemplo, cuando le decía yo aquí al señor juez que utilizaron pues un recurso extraordinario de entidades para hablar de la CBC, que se supone que es la entidad encargada de proteger los recursos naturales, y como que digamos asociada ahí con otras empresas, con proyectos de infraestructura SAS? O sea, realmente, ¿cuál es la mirada frente a eso? ¿Quién nos tiene que defender? Eso es como que lo que piensa uno hoy en día. Se supone que la policía es la que nos tiene que defender, y si la policía nos ataca, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mirada de ustedes desde allí, desde esta asociación, quienes defienden el río Bugalagrande frente a estos procesos? Gracias, Diego Fernando. Permítame hacer un pequeño resumen de quiénes somos, quién es Asorribu. Sí, está bien. Nosotros nacemos como fundación del río Bugalagrande en el año 92, hace 28 años. Un grupo de personas se asoció, se creó una fundación y compraron unos terrenos en la zona alta de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande. Hay que tener en cuenta que la cuenca del río Bugalagrande comprende 4 municipios, que son Tuluá, Sevilla, Bugalagrande y Andalucía. Y la cuenca como tal son 90.000 hectáreas de tierra, de las cuales el 70% es la zona productora de agua, hablamos de 63.000 hectáreas. El restante, las 27 restantes, es la zona media alta y plana, la cual se utiliza para agua potable, cultivos, básicamente, y ganadería. Nuestra preocupación, luego en el 2009, hace 11 años, pasamos a ser distrito de adecuación de tierras a gran escala del río Bugalagrande, y dependemos del Ministerio de Agricultura, que nos dio la resolución para trabajar como tal. Tenemos 2.720 hectáreas de tierra propias, en las cuales desarrollamos actividades de conservar y reforestar la cuenca hidrográfica del río. A su vez tenemos convenios con el Fondo del Agua por la Vida, que es la fundación de los canicultores del Valle del Cauca. Trabajamos de la mano con la CBC también en esa reforestación, esa conservación de nuestra cuenca del río Bugalagrande. Y nuestra mayor preocupación nace en la audiencia pública del 17 de mayo del año 2019, donde la CBC nos invita a participar de una posible licencia ambiental que se va a otorgar a una empresa canadiense que se llama Mining Group Corporation, en la cual aspiraban sacar o extraer material de arrastre del río Bugalagrande. Ahí nosotros hacemos todo un grupo de trabajo interdisciplinario con ingenieros de minas, geólogos, civiles, agrónomos, y elaboramos una ponencia técnica que presentamos y entregamos a la CBC ese día, en el cual manifestábamos parte de lo técnico que manifestaba el doctor Ángelo ahora, y es ese material de arrastre es un material no renovable, por lo tanto iba a influir en excavaciones y iba a generar daños en el agua potable para las comunidades y en el agua para los cultivos. Por lo tanto, nosotros pusimos nuestro estudio y manifestábamos no estar de acuerdo de otorgar esa licencia. Luego, en el mes de octubre,
nacieron las conversaciones con la Fundación Azahares a través del doctor Jorge Enrique González, los areneros de Bucaramanga de Andalucía, y optamos por apoyar esa acción de tutela que presentó el doctor Jorge Enrique, a tal punto que en la sentencia que se llegó por parte del doctor Ángelo y que fue ratificada por la Corte Constitucional, quedamos 4 personas relativamente vinculadas con el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy por hoy nuestro representante de ese grupo es el doctor José Enrique González y trabajamos en pro de defender el río Bucaramanga como tal. La pregunta que le hacía, ¿qué piensa usted frente a la defensa que tendría que haber hecho CBC y no ha hecho realmente el río Bucaramanga? Pues es total, es que la CBC como Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca tiene que velar por los recursos naturales de todo el valle. Como tal debe estar vigilante a lo que ha venido pasando en el río y por eso he llamado ahora a responder por la no actividad que no se ha desarrollado en la defensa del agua y del río Bucaramanga. Sí, bien, aquí hay unos términos muy particulares, me gustaría, yo no sé, una pregunta, ¿por qué van ustedes hasta, no sé, puede ser una pregunta boba o algo así, pero usted llega hasta el 9º, hasta el 10º, hasta el 11º? Porque hay muchas instituciones implicadas que usted ya en esta tendencia en el resuelve ya, por eso se alarga, o sea, generalmente yo no sé si, pues no conozco mucho de sentencias, pero se alarga mucho hasta un 11º en todas las culminaciones que hacen ya en el fallo final de esta acción de tutela. Usted se refiere a los numerales que hay en la parte resolutiva de la sentencia. Es una parte resolutiva que es una parte grande porque digamos que se toma como ejemplo la sentencia que dictó la Corte Constitucional respecto del río Cauca. Sí. Entonces se le ordena a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que es la CBC, que vigile los límites que tiene de explotación PISA. A PISA se le dice, vea, usted puede explotar, pero explote dentro de los límites. Ajá. Lo que pasa es que PISA es una concesionaria y ellos tienen una concesión de mantenimiento de las carreteras y el Estado le recibe una parte de los peajes, pero la PISA es quien construye las carreteras y la mayoría de dinero de los peajes se los queda PISA por haber construido la carretera y esta concesión va hasta el año 2033. Imagínense. Entonces esas concesiones son súper largas en el tiempo, entonces digamos que el Estado como que vende los recursos naturales por una concesión. El contrato de concesión, de verdad, personalmente no soy amigo de las concesiones por la explotación de los recursos naturales y por la concentración de poder que se hace en unos grupos económicos. Sí. Y aparte de eso, entonces se le da una orden también a los municipios de Andalucía, al municipio de Bugalagrande, para que hagan incentivos de los ribereños, las personas que están al lado del río, que tienen terrenos colindantes, para que siembren árboles, porque los árboles son los que extraen el agua de la tierra y luego la vuelven, luego permiten que el agua fluya. Entonces, digamos que también por eso se le da una orden a los municipios, también se le da una orden al Ministerio de Medio Ambiente que designe un representante del río, que dentro de las políticas del Estado nacional, del gobierno, tenga políticas de protección del río. Y aparte de eso, también se protegen los derechos de los areneros, porque no es lo mismo la explotación del río que hace una empresa con Caterpillar, con maquinaria amarilla, a la explotación... Exacto, a la explotación, digamos, humilde que puede hacer o artesanal que puede hacer una persona que saca arena para vender a diario. Entonces, digamos que es tratar de darle órdenes a muchas entidades y que esté clara los ordenamientos de cada una de esas entidades, todo en pro del río. Sí, doctor Jorge Enrique, si vamos a tener tiempo, de todas maneras me gustaría leer esa sentencia en lo que ordena a cada uno para que quedemos muy concretos en lo que hay. Y sí me gustaría después, ¿a partir de cuánto? Porque aquí se dan, es decir, con la sentencia, ya voy con usted, doctor Enrique, con la sentencia en firme que avala esto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, es decir, esto es de obra inmediata, es decir, y de lo que usted ya había definido aquí en meses y todo, es decir, a partir de mayo, y no sé si ya está corriendo los 6 meses, por ejemplo, que da usted, por ejemplo, que dan para la CBC, en donde se le combina también a los municipios, a las personerías, en unos tiempos a crear ese comité también. Bueno,
esto ya está corriendo, es decir, ya aquí esto llegó donde está y esto no tiene ni apelación ni ninguna otra instancia. Si esta fue la instancia de cierre, fue la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación. Sí, señor. Nuestra sentencia, digamos, cuando se adopta un fallo en primera instancia, las partes que están obligadas a cumplir con el fallo pueden presentar un recurso de impugnación. Sí. Entonces, lo que pasó en este caso es que al mismo correo electrónico que nosotros habíamos notificado las entidades, a la CBC, al Ministerio de Medio Ambiente, habíamos notificado a PISA, digamos que a ese mismo correo electrónico donde le notificamos la admisión de la tutela, posteriormente a ese mismo correo electrónico nosotros le notificamos el fallo, la sentencia de la tutela, pero esta sentencia no fue impugnada. Entonces la sentencia, desde enero la sentencia quedó en firme. Sin embargo, estas entidades luego en marzo vinieron a alegar que a ellos no les llegó ningún correo electrónico con la sentencia. Tan raro, ¿no? Entonces están alegando que nosotros como juzgado le violamos el debido proceso. Entonces ellos presentaron una tutela contra nuestro fallo de tutela. Bien. Y esa tutela contra nuestro fallo de tutela la resolvió el Tribunal de Buga, y el Tribunal de Buga lo que les dijo: vea, señores entidades, ustedes están presentando una violación del debido proceso por una notificación sabiendo que ustedes ya estaban notificados. Aquí no hay ninguna violación del debido proceso. A ustedes se les enteró el fallo en las direcciones electrónicas que ustedes tienen de notificaciones judiciales y les negó la tutela. Luego ellos presentaron un recurso de impugnación contra esa sentencia del Tribunal de Buga, y esa sentencia fue en segunda instancia a la Corte Suprema de Justicia, y ahí digamos que dejó en firme ya la Corte confirmando la que había negado la del Tribunal de Buga, y ahí ya digamos que puedo decir que el fallo del Juzgado Primero Civil de Circuito ha resistido bastantes embates, Exacto. bastantes ataques, y a pesar de todos los ataques que ha tenido, es un fallo que aún sigue en pie. Y lo último que hay jurídicamente es que la Corte Constitucional, por insistencia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Medio Ambiente, y también por lo de los intereses económicos, porque son empresas que tienen mucho poder, ya la Corte Constitucional dijo que iba a revisar la tutela, porque todas las tutelas van a dar en Colombia a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, pues como vía por este caso, dijo que iba a revisar la tutela del juzgado mío de acá de Tuluá. Sí, me da mucho miedo eso. Entonces, con tanto poder encima, que la Corte Constitucional, o sea, que todavía la Corte Constitucional podría reversar un fallo de estos. A ver, lo voy a preguntar ahora, porque hay 3 recursos extraordinarios, que es la súplica, la revisión y la casación. Es decir, con todo el marasmo, para aplicar la consabida frase del doctor Juan Enrique, esto ha estado pues contra forcejeo, pelea y lucha de estas mismas entidades que llevaron esto hasta el tipo de casación, del cual ya está surtiendo efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Esperemos a ver, y me gustaría que me contara un poquito ese tema, que entre otras cosas la Corte Constitucional no es que esté revisando todas estas sentencias, ¿no? Esos son, digamos que casi que al azar, casi que algorítmicamente diría, bueno, aquí está esta, pero tan de buenas que ahorita sí la Corte Constitucional va a revisar esta. Usted me iba a decir algo, doctor Jorge Enrique, frente al tema. Sí, usted le hace una pregunta bien importante al doctor Ángelo, juez primero civil de circuito. Cuando yo comienzo a trabajar la defensa del río Bugalgrande, y me quedan 2 caminos: la acción popular o la acción de tutela. Entonces me dedico a investigar, y en la demanda yo aporto 16 sentencias. 16 sentencias donde es factible estos derechos colectivos, como el río Bugalgrande, defenderlos a través de una acción de tutela. Y a la vez me tomo el trabajo de buscar las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Asamblea Nacional Constituyente el exministro Guerra y el actual procurador Fernando Carrillo, ahí deja muy claro la posibilidad de que derechos colectivos sean defendidos a través de una acción de tutela. Y yo los menciono allí. Es decir, me extraña que los personeros, me extraña que la CBC, las entidades oficiales, el argumento que ellos esbozan es que no era el camino la acción de tutela. Sí. Entonces eso me desconcierta. Que lo diga el señor de Pisa, está en todo su derecho. Él está defendiendo su interés económico muy particular, primera cosa. Segundo, los intereses económicos. Los intereses económicos son pírricos en relación con el municipio de Andalucía. En 24 años de existencia de Pisa, porque yo hice un derecho de petición antes de presentar la tutela,
a la Tesorería de Andalucía y Pisa le ha sufragado, le ha pagado 364 millones de pesos en impuestos por extracción de material. Entonces me parece que es una cosa completamente injusta. Yo en una de las audiencias, las tantas audiencias, yo convocaba a los andaluces. En Andalucía somos 8.000 personas que tributamos. Claro. Podíamos hacer un pacto escrito ante el municipio. Yo, Jorge Enrique González, hago un pacto, un convenio con el municipio de Andalucía por los próximos 24 años y me tocaría pagar 1.000 pesos, 1.000 y pico de pesos para compensar esos 364 millones de pesos. Entonces, alguien me podría decir, pero es que usted lo que está haciendo es que se vaya a Pisa de Andalucía. Y que se vaya. Aquí hay 8.000 personas que pagamos tributo y todos los 8.000 pagamos 1.000 y pico, yo hice la cuenta, podemos compensar esos 364 millones de pesos que alguien diría es que le hace mucha falta a Andalucía. Pero le pueden hacer falta, pero dañando la parte social, la parte económica, Ambiental. la parte ambiental, dañando todo. Entonces, los contratos de concesión hay que revisarlos. Y ese contrato de concesión que tiene desde el año 93 Pisa con la Gobernación del Valle, tiene que ser revisado. Además, porque hay algo desafortunado. Yo también, antes de hacer la acción de tutela, yo revisé todos los contratos de concesión en América del Sur y en España. Y me encontré un libro del Banco Mundial donde dice todos los contratos de concesión en Colombia han presentado fallas. Y han presentado fallas por corrupción. Y la persona o la entidad, persona jurídica, que firme un contrato de concesión, su dinero invertido, está bien que lo invierta y que gane, en 8 años puede revertir el dinero que ha invertido. Pero es que Pisa está desde el año 93. Sí, claro, lo que llamamos en el tema económico es el retorno de la inversión. Me piden una pausa, doctor Jorge Enrique, y es muy interesante. A mí me gustaría que luego habláramos con ustedes dos y voy a preguntarles estos temas jurídicos y nuevamente agradecerle al doctor Ángelo que nos acompaña acá, juez de juzgado civil primero, ¿no? Del circuito de la ciudad de Tuluá, porque es que sí me gustaría que la gente de Buenaventura, Andalucía, entendiera esto, cuál es el papel que ha jugado CBC y Acuavalle, porque aquí hay otros también que están metidos en esta pelea, y qué papel también han tenido en los últimos años las administraciones municipales y las personerías que son encargados, son el Ministerio de Derechos Humanos allí, son la rama de la Procuraduría General en estos temas. Parece que como que no les ha dolido mucho. Vamos a ir a una pausa. Nos acompaña hoy nuevamente decirles a ustedes, estamos hablando del río Buenagrande, está ya una acción de tutela que tiene fallo, también de la misma Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, fortaleciendo a ese primer fallo del Juzgado Primero Civil de Circuito de la Ciudad de Tuluá, del doctor Ángelo, en donde le dan al río Buenagrande como sujeto de derechos. Entonces es realmente algo muy importante y hay que hacer valer, y sobre todo de aquí en adelante, para la recuperación de este río. Nos acompaña hoy el doctor Jorge Enrique González Rojas, el doctor Ángelo Alberto Zapata Gallego, juez de la ciudad de Tuluá, y el ingeniero civil Hernando Jaramillo, el abogado también, el doctor Jorge Enrique González. Vamos a una pausa, ya continuamos aquí en nuestro programa En Pulso con Diego Fernando Cobo.
Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Quiero darle un reconocimiento y un saludo al doctor Bernardo Daza, otro hombre de Bugalagrande, un hombre que ha luchado incansablemente por estos y sobre todo por este río Bugalagrande. Para muchos tal vez luchar por estas causas a veces es olvidado y a la gente pero resulta que es que estamos hablando de la vida. ¿Qué sería de este mundo sin el agua? Y es lo que estamos hablando, y es que dentro de 40 o 50 años, señores, ya el tema no será por el petróleo, sino por el agua, será la guerra en este mundo. El que tenga agua va a tener vida. Petróleo ya no, porque las tecnologías están avanzando y ahora ya este tema de la parte de la electricidad se está reemplazando con toda energía renovable, eólica, las diferentes formas hoy en día de trabajar, de la energía solar. Y digamos que uno de los recursos vitales para el ser humano, para la vida, es el agua. Estamos hablando hoy en este panel que tenemos con el doctor Jorge Enrique González Rojas, abogado. Él es presidente de la Fundación Los Azahares, en pro del río Bugalagrande, el doctor Ángelo Alberto Zapata Gallego, juez del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá, y el ingeniero civil Hernando Jaramillo Arenas, gerente, representante legal. Una de las inquietudes que tenía yo, doctor Ángelo, era esa, es decir, ahora revisando todo esto, porque esto ha tenido que surtir, y usted hizo una cronología, ahora cuando conversábamos, cuando arrancó su fallo, la acción de tutela para combatir esta acción de tutela, cómo se fue esto, cómo llegó al tribunal, esto llegó al Tribunal Superior de Buga, ¿fue? Sí, señor. Luego el salto que da nuevamente, porque luego viene todo el proceso, tanto que llega a la Sala de Casación Civil. Es decir, esto toma avisos penales ya. Se supondría que esto tendría que una acción de tutela tendría que terminar en la Corte Constitucional como último ente de cierre, ¿cierto? No sé si estoy equivocado, yo no soy abogado, pero interpreto un poco, y es decir que estos temas de la Constitución, que están en el articulado de la Constitución Política Colombiana, y que son derechos fundamentales, pues tienen un órgano de cierre que es la Corte Constitucional, pero toma un viraje por todo ese marasmo que se ha dado también y que toma avisos penales, ¿cierto? Sí, señor. Últimamente en Colombia hemos visto la preocupación del Poder Judicial respecto de los recursos naturales, porque han pasado desastres. Miren el tema de Hidroituango, la represa, sí, cómo el río Cauca quedó tan afectado, el nivel del río, cómo se secó el río, toda la responsabilidad que ha habido a raíz de eso. Entonces, digamos que los recursos naturales hoy en día se han convertido en sujeto de derechos, que para protegerlos, buscando que no haya una explotación indiscriminada. Entonces los mecanismos jurídicos, digamos que en principio la acción de tutela uno podría pensar que no cabe, porque la acción de tutela es para tener una autorización, un medicamento de una EPS, para un derecho, porque no nos contestan un derecho de petición, porque nosotros necesitamos una cirugía o un familiar, o nos han violado, por ejemplo, el derecho al buen nombre, el derecho a la vías data, por el tema de data crédito. Sin embargo, cuando se encuentra vulneraciones, que también haya un recurso natural, un río, digamos y haya una explotación indiscriminada del río, uno puede ordenar que cese esa explotación, que la explotación sea una explotación considerada, y esto fue lo que se hizo con este fallo, declarar el río en sí mismo sujeto de derecho. Claro, y aquí hay una afectación de un colectivo. Exacto. Claro, o sea, por ende del río hay una afectación de un colectivo, que quienes componen el colectivo, seres humanos. Doctor Ángelo, esto, a la Corte Constitucional tomar este fallo del juzgado Primero Civil de Circuito y la revisión de la parte de la Corte Constitucional, ¿qué puede pasar? Que se puede tumbar todo y la Corte Constitucional pueda decir: procede realmente todos los recursos y todas las leguleyadas y todo lo que han presentado esas entidades que hemos visto, acompañados incluso las mismas CBC, y entonces caerse todo lo que ya estamos aquí contentos porque se le está dando realmente una fuerza al río para poder defenderlo. ¿Qué puede pasar en la Corte Constitucional? En la Corte Constitucional puede pasar: opción A, que confirme el fallo que dictó el juzgado, que dicté yo. Sí. O segundo, puede ordenar revocar y darle la razón a PISA, darle la razón a los que están impugnando, darle la razón a la CBC.
digamos que lo que uno esperaría es que la Corte Constitucional no nos vaya a desautorizar, que la Corte Constitucional proteja los derechos del río, que le ordene a estas empresas con grande poder económico que por favor, que si van a hacer una explotación, sea una explotación, digamos, con desarrollo sostenible. Y yo quiero hacer un paréntesis porque digamos que yo he tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero y de vivir, por ejemplo, en Europa y estuve, por ejemplo, en Ámsterdam. En Holanda, el medio de transporte de la gente principal es la bicicleta. Sí. Es la bicicleta. En cambio, digamos que nosotros como colombianos tenemos una cultura de consumo de combustible. Sí. Entre más grande sea el carro, mejor. Demuestra nuestro poderío económico, demuestra nuestro estatus social. De hecho, digamos que yo tengo un vehículo, ¿sí? yo tengo un automóvil. Pero digamos que hay cosas que yo puedo hacer en la bicicleta y yo mismo voy en la bicicleta. Claro. y yo a veces salgo a almorzar en la bicicleta. Digamos, sí. O sea, incentivar el uso de la bicicleta, tú lo haces una ciudad plana. Totalmente. No a todo lado donde tengamos que ir, tenemos que ir en el carro o podemos ir a pie. Pero la idea es, digamos, que ser considerados con el mundo. Hoy en día las convenciones mundiales de los vehículos de alta gama, lo que prima es el vehículo eléctrico, el vehículo que sea enchufable, que usted lo recargue, no el uso de recursos naturales. Entonces, digamos que tenemos que tener conciencia de eso. Sí, reconocerle, ¿no? Usted estuvo en Europa en el 2019 haciendo una especialización o maestría en Derechos Humanos. Una maestría en Derechos Humanos. Una maestría en Derechos Humanos, de un hombre muy pinchado, pero muy bueno que diga eso, que le gusta andar en bicicleta. Ciudades como estas tienen que adaptarse al tema. Yo no sé cuándo será que Tuluá, que es una ciudad con 240.000 habitantes, van a decir, vamos a hacer carriles especiales para andar en bicicleta. Claro. Y por ejemplo, algo en Colombia que sí nos han enseñado, yo quisiera que fueran a Medellín. En Medellín hay ciclorrutas acondicionadas y sobre todo usted tiene un carnet y puede coger la bicicleta en cualquier estación de estas del metro e irse a hacer sus vueltas que tiene que hacer y vuelve y deja su bicicleta ahí. Ahora, si lo pueden hacer en una ciudad tan grande, ¿por qué no se puede hacer en una ciudad de esas? Quiero volver al tema que nos corresponde a nosotros. El papel que han jugado, ingeniero, por ejemplo, Acuavalle. Acuavalle, su plata, es decir, sus recursos son por el agua potable, por el acueducto, ¿cierto? Ahora, leí aquí también, creo que Bulagrande no tiene una petar. No, estamos en el 2021 y un municipio de eso no tiene una petar. Bueno, eso ya es cosa como para analizar. Pero, ¿qué papel ha jugado, por ejemplo, Acuavalle frente a este tema? Y si realmente se ha apoyado a defender este recurso, el agua, que hace parte del producto principal de eso. El portafolio de ellos es un producto como el agua, el servicio, pues, para decir que si no estamos hablando de producto, el agua, pues, el servicio del acueducto de agua potable. Diego Fernando, mire, en esa ponencia del 17 de mayo, Acuavalle efectivamente dejó plasmado también estar en contra de esa licencia ambiental que se estaba tramitando para la compañía canadiense, pero sí le ha faltado invertir más en la recuperación o la defensa, la conservación de la cuenca hidrográfica del río. Ellos toman el agua en la planta de tratamiento, en la bocatoma, como lo decía el doctor Enrique ahora, que con recursos que lograron bajar del estado hace unos 5 años atrás se construyó la nueva bocatoma. Hace 2 años, en diciembre, cumplieron de haberla recibido y captan recursos de allí con los comunidades de Andalucía y Bulagrande básicamente, pero inversiones como tal hacia la zona no conocemos nosotros. En nuestro trabajo de nuestra cuenca hidrográfica desconozco qué tipo de inversiones hacen ellos en la recuperación de la cuenca como tal. Sí, voy a decir rápidamente, para seguir hablando en el resuelve del fallo de tutela, para que la gente lo conozca y qué es lo que se está planteando en este fallo de tutela que le dio al río Bulagrande de sujeto de derecho. El accionante que está aquí, el doctor Juan Enrique, dice: primero, reconocer que las generaciones futuras son sujetos de derecho de especial protección y como tales se conceden en su favor los amparos de sus derechos fundamentales a la dignidad, el agua, a la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano. Segundo, reconocer al río Bulagrande, su cuenca y afluente como entidad sujeto de derechos de protección,
conservación, mantenimiento y restauración, dado lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, ordenar al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río Bugalagrande, conjuntamente con el representante de los participantes activos en su protección, ASORRIBU, ASOTRIBU, Asociación de Areneros del Río Bugalagrande, Fundación Los Azahares, para cuya designación intervendrán los personeros de los municipios de Andalucía y Bugalagrande, quienes presidirán y tendrán a cargo la coordinación y realización de la audiencia de elección respectiva. Para el cumplimiento de esta orden se les concederá el plazo de un mes siguiente a la notificación de esta sentencia, so pena de las sanciones por desacato, con la advertencia de que la designación del representante local no dependerá del representante nacional. Cuarto, exhortar a los municipios de Andalucía y Bugalagrande para que en el plazo de un año den cumplimiento al artículo 210 de la Ley 1450/2011, reglamentando mediante decreto 0953 de 2013 sobre la implementación de planes de ordenación y manejo ambiental en la cuenca del río Bugalagrande, así como la aplicación de incentivos económicos a favor de los particulares aledaños que usen el suelo, permitiendo la conservación y recuperación de su ecosistema. Creo que eso ya está establecido, lo que hay que hacer es cumplir, creo que el 1%, y se le podía contratar a gente para que pagar para el tema de sembrado y conservación de la cuenca. Exención de impuestos. Exacto. Ordenar a la CBC en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia a adelantar estudios técnicos a fin de que determine el impacto ambiental que ha causado a la fecha la explotación del material no renovable extraído del río Bugalagrande. ¿Por quién? Por PISA, ¿no? En caso de que el resultado resulte negativo o amenazante frente al recurso hídrico, se tomen las medidas pertinentes conforme al título quinto, artículo 29 del decreto 2820 de 2010 y demás normas respectivas frente a licencias ambientales. La Procuraduría Judicial Ambiental del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Personerías de Andalucía y Bugalagrande verificarán el cumplimiento de esta orden de acuerdo a sus funciones. Sexto, ordenar a la CBC en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia, implementar un seguimiento de inspección permanente respecto de los límites de la explotación en cuanto a peso, área y medidas conforme a la licencia ambiental respectiva, por la cual se le concederá el término de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia. Séptimo, exhortar a PISA para que dé estricto cumplimiento a las cantidades autorizadas de explotación del material de río. Esto lo leía en la sentencia, ni siquiera se sabe qué tanto los que explotan, tienen un determinado, pero no hay una medición, ¿no? Sin perjuicio de que las mismas resulten modificadas frente a la cantidad autorizada en su licencia inicial, en el eventual caso que el estudio de CBC arroje resultados negativos para la conservación y preservación de los ecosistemas involucrados en los territorios de afluencia del río Bugalagrande, que a su vez repercuten en la calidad del agua como fuente de vida. La verificación de los topes de extracción estará a cargo de la CBC. Octavo, ordenar a la Procuraduría Judicial 2, Ambiental del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Personerías de Andalucía y Bugalagrande, conforme a sus competencias legales y constitucionales, de manera coordinada realicen proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de las órdenes señaladas en esta providencia. Noveno, otorgar efectos intercomunis a la presente decisión a partir de que su sentido se extienda para que todas las personas y comunidades que hacen parte de la cuenca y trayectoria del río Bugalagrande. Décimo, abstenerse de pronunciarse respecto a la licencia ambiental. Esto está pues de una empresa que no hemos hablado, Mini Grove Corporation, que veo que si ellos tienen, no sé si tienen algún contrato vigente, que si se termina y se interrumpe eso, menoscaba en temas de demandas frente a no sé a quiénes les va a tocar, si es la gobernación o minas o quienes les dieron esto. Y décimo, notificar al medio más expedito aquí resuelto las partes de la oportunidad. Bueno, dice, décimo, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada la decisión. Ya sabemos que entonces la Corte Constitucional de pronto sí va a hacer una revisión, cosa que no hace mucho pues ante los miles y millones de sentencias, pero en esta sí, no sé si de pronto habrá alguna presión. Todo esto que ha resuelto el fallo del juez, del doctor Ángelo, ¿está ya en ejecución? ¿Cuánto tiempo? A partir de, porque esto fue en enero y vino todo este proceso y ya luego vino en la sala de casación de la civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a empezar a operar esto, doctor Juan Enrique? A ver, yo quiero contestar algo que usted le hizo al doctor Ángelo, que lo contestó muy bien, pero no sobraría decir lo siguiente. Son 16 sentencias donde se encuentra la viabilidad de la acción de tutela para proteger el río.
Son 40 sentencias con las cuales yo menciono y me valgo de ellas de la Corte Constitucional para proteger el derecho al agua. Son 5 estudios existentes pagados por el Fondo Nacional de Regalías, por la CBC, por la Universidad del Valle, donde nos están diciendo el cuidado, la preservación que tenemos que tener con el río Bugalagrande. Es decir, no es una cosa casuística del presidente de la Fundación Los Azahares lo que está en juego aquí. Aquí hay unos estudios técnicos muy serios que nos están comentando. Igualmente, tengo unas filmaciones que he presentado a la CBC, al municipio de Andalucía, sobre la prevención que podemos de tener por el posible desbordamiento o cambio de cauce del río Bugalagrande, donde retorne a su antiguo cauce. Yo lo hacía a través de unas filmaciones de un dron, donde el río podría volver sobre el cauce anterior, y sobre ese cauce interior se establecieron 200 viviendas de reubicación donde viven 800 personas. Puede ser que yo soy un hombre muy nervioso, puede ser que yo soy un hombre muy exagerado, pero de una manera muy olímpica la alcaldía de Andalucía desde su momento dijo que no había ningún problema allí. Usted es de Bugalagrande, y si usted ha leído el libro de historia de Eduardo Mejía, el río Bugalagrande no tenía el curso actual, sino que desembocaba en la Madre Vieja en Campo Alegre. Entonces, si uno mira el dron de la filmación de nuestro municipio de Los Guabineros, ¿no? Exactamente. De un momento a otro el río coge hacia la mano derecha, pero el río bajaba así. A través de un dron pudimos ver, primera sorpresa para mí, que derecho en menos de 1 kilómetro están 200 casas por 800 personas, donde el río podría coger por esa parte. No son terrenos rocosos, son terrenos donde se ha cultivado caña, donde se ha cultivado arroz, donde se ha cultivado soya. Algodón. Porque mi familia era propietaria de esos terrenos, ¿cierto? Entonces, uno puede presentar la queja o el susto o la sugerencia o el derecho de petición, pero la CBC deslegna esa petición, el municipio de Andalucía no le pone importancia. Catástrofes, la de Mocoa, entre comillas, dejó 258 muertos, muy graves, muy tristes. Ojalá yo me equivoque y sea un hombre muy nervioso, pero si el río Bugalagrande le da porque sí, antes sí, en una avalancha, el río Bugalagrande tiene una pendiente de 48 grados. Cuando el río se dé por venir y cambie de cauce, ahí están en peligro. Yo he advertido eso. Ojalá esa advertencia no sea sino una persona demasiado nerviosa, vuelvo y lo reitero. 23 de diciembre de 2016, si la memoria no me falla, llovió desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cuenca del río Bugalagrande. Cuando construyeron el nuevo puente, el agua pasó por encima del puente. Es decir, yo estoy hablando sobre casos reales, no estoy fabulando. No está elucubrando. En el estudio Minercol, se dijo con 5 años de anticipación que si no se tenía previsto ese muro grueso que había antes del puente, se iba a tumbar. Lo dijeron en 1999 y en el 2005 se cayó. Muy bien, se nos acabó el tiempo, definitivamente. Yo creo que sería bueno que hiciéramos un nuevo panel y habláramos desde el mismo municipio de Bugalagrande, sería como la invitación, ahí a orillas del río. No sé si el juez mantiene muy ocupado, el doctor Ángelo, pero es catedrático universitario de la UCEBA y poder volver a hablar, porque realmente hay muchas otras cosas en las que ya explicamos un poco esta sentencia y cuáles fueron todas esas tramas para que llegara hoy a este tema. Usted nos da un poquito de tranquilidad en el tema de que la Corte Constitucional no nos vaya a quitar esta alegría, porque yo pienso que esas regiones y esos municipios como Andalucía y Bugalagrande, incluso Tuluá y todos esos municipios Sevilla, que tienen, recordemos, desde toda esta zona montañosa que nos conecta un poco, Tuluá tiene su conexión un poco con Bugalagrande y todos esos municipios, Andalucía y hasta el mismo Sevilla, pues hay que salir realmente a defender alborozadamente esto. Permítame decirle, doctor Ángelo, señor juez, que con estos fallos le permite a uno volver a creer en la justicia. A veces uno se desanima porque uno ve unos fallos contradictorios y cada vez donde hay muchos más intereses privados y económicos que se saltan. Hoy en día parece que, por ejemplo, acabamos de ver de lo de Santurbán y bueno, que cosas que no están dentro de la lógica y en esto es realmente agradecerle en nombre de un bien común y que ese fallo que usted lo ha
proferido, ajustado al derecho y a la realidad realmente, que darle esa posibilidad a que la gente de Bularande siga teniendo agua y Andalucía. Sí, señor. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Diego. Y esperamos que realmente hagamos un nuevo panel y hablemos, y si ustedes se comprometen, lo hacemos nuevamente porque vale la pena seguir trabajando en este tema, tanto para Bularande y Andalucía. La creación, para terminar, me quedan 2 minutos, la creación de un comité técnico intersectorial, ¿esto qué? ¿Ya comenzó? ¿Eso cómo va a ser? Estamos muy lentos y yo lo entiendo por la cuestión de la pandemia, pero tenemos que cumplir la sentencia. Sí. El Ministerio del Medio Ambiente es el representante legal del río Bularande en conjunto con el representante de las asociaciones me nombraron a mí. Tenemos que ponerle camino a todo esto. Bueno, la sentencia tiene que ser la llegada por el punto de partida para realmente situar el río Bularande donde debe ser. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique, por habernos acompañado. A usted por la diferencia. Ingeniero Hernando Jaramillo, muchas gracias y nos vamos a encontrar más, vamos a estar visitando. Yo creo que Toluro va a hacer un recorrido por esas partes de la cuenca y todo eso que tienen ustedes allá para mostrarles lo que se está haciendo también por el río, porque no todo es negativo, se está haciendo pues un trabajo también de otros sectores muy importantes. Bien, muchas gracias a todos. Usted me recordó a Gonzalo Mejía, un hombre, es docente de la Universidad del Valle. Es un historiador de verdad. Eduardo Mejía. Aquí quiero enviarle saludos a él y a toda la familia. A ellos, Eduardo Mejía está haciendo un trabajo maravilloso y es un docente de la Universidad del Valle, a quien quiero enviarle un saludo a él y a todos los bularandeños. Bien, muchas gracias. Espero que toda la gente en Bularande replique en las redes, porque esta es una noticia muy importante y tenemos que trabajar por nuestros recursos, y un recurso que sí o sí ya es el agua. Muchas gracias a todos como siempre por la atención, una feliz noche, nos encontramos el próximo martes aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. CNC Teluro Producciones presentó Teluro Producciones.